Muy bien, estimados participantes, reciban todos un muy cordial saludo. En esta tarde les agradezco que hayan podido ingresar y participar de este webinar. Vamos a llevar a cabo, como dice el título, la revisión de las fallas en ventiladores axiales mineros. Esto en base a información que hemos recopilado en diversos trabajos de campo, ¿no? Y que hoy día de hoy traemos para ustedes para que puedan conocer las diversas fallas desde el punto de vista operativo que se pueden presentar. Un poco sobre mi experiencia: yo soy Daniel Laupari, represento a la empresa Mindflows. Llevamos a cabo estudios integrales de ventilación de minas y tunelería. Como ya mencionó Franco, cuento con 10 años de experiencia en este rubro, en diversas minas del Perú como Doberrán, Volcan, Nexa y Compañía de Minas Buenaventura. Asimismo, me encuentro llevando la maestría de Ingeniería Mecánica, lo cual me ha permitido complementar los conocimientos adquiridos en el campo. Muy bien, arrancamos entonces. La agenda del día de hoy: primero haremos una revisión de los tipos de ventiladores, básicamente una pequeña introducción para aquellos que no estamos tan relacionados con este tema y queremos también que quede claro el tema de cuáles son los componentes de un ventilador, ¿no? Para poder revisar adecuadamente sus fallas, ¿no? Entrando ya al tema que nos trae el día de hoy, vamos a llevar a cabo una revisión de las fallas por lubricación, las fallas por vibración, las fallas relacionadas al hermetismo del motor, las fallas debido al stall, las fallas por corrosión y las fallas por abrasión. Y finalmente haremos unas conclusiones de lo que veamos el día de hoy. Una advertencia: vamos a presentar material de video que presenta elevados niveles de ruido. Cuando vean este símbolo, por favor tomen la precaución del caso para evitar que tengan algún problema, ¿no? Entramos a lo que son tipos de ventiladores axiales mineros, ¿no? En realidad, decir tipos es muy vasto. Tenemos en realidad solamente el ventilador axial minero como lo conocemos, de una etapa. ¿Y qué es lo que viene a ser el ventilador, no? El ventilador viene a ser un medio de transmisión, un medio de transmisión en el cual convertimos la energía eléctrica en energía mecánica que es transmitida hacia el aire, ¿no? Con ayuda del motor, el cual imparte esta energía eléctrica hacia el aire con ayuda del rotor, el cual tiene los álabes, ¿no? Estos álabes que van a impulsar el aire para que genere una velocidad adicional, la cual después se va a convertir en la presión que genera el ventilador para vencer la resistencia, ¿no? Este rotor debe ir acompañado siempre de su rueda alineadora de flujo, la cual le permite recuperar rápidamente esa turbulencia generada debido a la alta rotación del impulsor, ¿no? Y así ganar eficiencia. Todo este conjunto de transmisión dentro de lo que es la carcasa del ventilador para lograr el confinamiento y la velocidad del aire, ¿no? Y luego vemos componentes accesorios como son la campana de succión con su respectiva malla para evitar el ingreso de objetos no deseados, y el cono difusor, ¿no? El cono difusor que permite recuperar velocidad, o en su defecto un adaptador a manga, ¿no? Que nos permita acoplar el ventilador a la manga. Asimismo, tenemos el ventilador de doble tapa, ¿no? Que básicamente se caracteriza por tener dos rotores, ¿no? Como vemos, tenemos una primera etapa, un rotor con su respectivo alineador de flujo, y el segundo rotor con su respectivo alineador de flujo también. Lo que nos permite este ventilador es lograr una mayor transmisión de la potencia absorbida por el motor, ¿no? Generando así una mayor presión. Sin embargo, ya existe en la actualidad, gracias a los desarrollos mediante CFD y diversas tecnologías computacionales, aletas que han sido diseñadas para lograr una alta transmisión de energía, ¿no? Tanto así que una sola etapa
de un determinado perfil puede lograr la misma transmisión que un ventilador de doble etapa, ¿no? Bajo determinadas condiciones, ¿no? Entonces, estos componentes vamos a tenerlos bien presentes para revisar las diversas fallas que se pueden presentar. Entramos a lo que son las fallas en los ventiladores axiales mineros, ¿no? La primera falla que habíamos comentado era la falla por lubricación, ¿no? Siempre es importante que definamos las condiciones en las cuales va a trabajar nuestro ventilador. Si nuestras condiciones de trabajo no son comunicadas al proveedor, este no va a poder seleccionar adecuadamente un rodamiento y tampoco va a poder definir los adecuados niveles de lubricación. Esto va especialmente asociado a lo que es la temperatura de trabajo, ¿no? Ya tenemos minas que son sumamente calientes, en las cuales los ventiladores están trabajando a más de 35 grados de temperatura, y esto no permite que haya una adecuada ventilación de los rodamientos, generando que se eleve, que se incremente considerablemente la temperatura de estos. Es por ello que es importante decirle al proveedor dónde van a trabajar estos ventiladores y evitar así fallas prematuras, ¿no? Fallas prematuras debido a que esta capa que es tan importante, esta capa de lubricación, que evita justamente que haya un desgaste prematuro de los componentes de rodamiento y se genere esta falla, ¿no? Como vemos aquí, que la pista prácticamente ha quedado ya rendida debido a la alta temperatura, ¿no? Lo que ha generado la deformación de los componentes. A nosotros como operadores nos corresponde más que todo hacer seguimiento al adecuado mantenimiento que debe dar el área correspondiente. Para ello debemos siempre consultar que se cumplan o hacer seguimiento a que se cumplan los ritmos o los regímenes recomendados por el proveedor con las grasas adecuadas, ¿no? No es tampoco que podamos ingresar cualquier grasa al rodamiento. Para ello debemos conocer qué es lo que está colocando el equipo de mantenimiento de nuestro ventilador. Eso como operadores mineros, ¿no? Debemos hacer seguimiento al equipo de mantenimiento para que haga la lubricación correspondiente. La siguiente falla que hemos comentado es la falla por vibración, ¿no? La hay que se deben considerar para el ventilador. Y para ello lo que debemos actuar es una característica del equipo. ¿Y qué es lo que va a pasar? Es el denominado régimen de resonancia. La resonancia, como hemos podido ver, es ejecutar a la capacidad estructural del equipo y generando su colapso, ¿no? Que se está haciendo más común el uso de variadores de frecuencia, ¿no? Los variadores de frecuencia lo que hacen es 40 Hz, 50 Hz, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa si la frecuencia natural de nuestro oído, sin darnos cuenta, ingresemos a este régimen de resonancia generando que el 4 y 7 milímetros por segundo? Superamos estos rangos, entramos ya a un régimen de alerta. Más de 11 milímetros por segundo, lo que vamos a tener es un riesgo de falla, justamente a los componentes de rodamiento. Va generando que estos se vayan, afecten al ventilador. ¿Y dónde vemos los efectos de la vibración? Los efectos de la vibración son claramente notados cuando se producen en un prolongado periodo de tiempo, ¿no? Esto genera una fatiga estructural sobre el ventilador, llegando incluso a generar la falla del mismo, ¿no? Como vemos aquí, estos son fotos de un ventilador que estuvo trabajando 8 años en el mismo punto, ¿no? Aparentemente dentro de los márgenes o de los límites de operación recomendados. Sin embargo, vemos que cuando hacemos la inspección detallada del equipo, ya se presentaban fallas en su estructura, ¿no? Estas fallas tarde o temprano iban a generar el colapso de toda la estructura del ventilador y afectando principalmente al motor, ¿no? Que termina siendo el componente que es más caro reparar. Entonces, vemos ya aquí las fallas en el soporte del motor en distintas partes. Por lo tanto, estos niveles de vibración tarde o temprano iban a generar la pérdida del equipo. Otra falla muy común en la operación de un ventilador es la falla del hermetismo del motor. Y esta viene asociada a la configuración del mismo. Si nos damos cuenta, existen motores cuya caja bornera se encuentra en la parte superior del motor, como vemos en este diagrama esquemático. ¿Qué es lo que sucede? Que en nuestro ventilador esto va a contar con un tubo hacia la parte superior, por la cual puede ingresar elementos o del motor y generar el cortocircuito del mismo. Un ventilador va a estar sujeto o puede estar sujeto a elevados niveles de humedad, y esto se va a notar en la carcasa del ventilador, como vemos en esta imagen, y muchas veces vemos ya cuerpos de agua en la succión del ventilador y no tomamos las medidas del caso, ¿no? Otra fuente de humedad va a ser la condensación. Como vemos en este caso, el ventilador principal que está ya el flujo de aire que ha sido empleado por la operación y por lo tanto cuenta ya con un alto contenido de humedad producto de la combustión de los motores, producto del mismo circuito de ventilación. Esto conforme va saliendo de la operación va a generarse una descompresión del aire, ¿no? Lo cual va
a generar que se genere la condensación de la humedad. Esta condensación va a estar en contacto con el motor. Y si bien el motor que cuenta con estándares de protección tipo IP65, cuando hacemos la reparación del motor, muchas veces se producen defectos en esta reparación o no son reparaciones como la que hace el mismo fabricante. Y esto genera que queden espacios a través de los cuales puede ingresar la humedad. ¿Y qué es lo que pasa? Lo que pasa es esto de aquí, ¿no? Vemos en algunos casos en mina cajas bomberas expuestas, las cuales proveen acceso al bobinado del motor. Y si este acceso al bobinado del motor no ha sido adecuadamente hermetizado con las resinas correspondientes o con los cobertores de los cables adecuados, va a producir esto, ¿no? Humedad dentro del motor que genera el cortocircuito del mismo, y como vemos aquí, se ha fundido todo el bobinado. Estas son imágenes reales de ventiladores que son encontrados en mina y que muchas veces el equipo de mantenimiento dice, no, tu ventilador está en corto porque ya está totalmente fundido el bobinado. Con presencia de humedad, más aún todavía. Entramos a lo que son fallas por stall, ¿no? Al hablar de fallas por stall, hablamos del régimen inestable de operación. Si bien siempre el fabricante nos va a dar el régimen de operación estable, la curva de operación del ventilador que todos por los operadores, ¿no? Y es esta parte que corresponde con la zona de stall, ¿no? La zona de stall selección existen diversos caudales. Esto genera que el ventilador trabaje en distintos puntos de manera intermitente, ¿no? Y este periodo o este trabajo fluctuante lo que va a generar son esfuerzos fluctuantes dentro de los componentes del ventilador, principalmente los álabes, ¿no? Si nosotros hablamos de esfuerzos y le agregamos un componente fluctuante, es inevitable hablar de fatiga. Si hablamos de un esfuerzo de este tipo, que oscila entre, ¿no? Imaginemos que tenemos un alambre y que comenzamos a doblarlo de esta manera, ¿no? Como indica la imagen. Lo que vamos a tener es que tarde o temprano el alambre se va a fatigar y al fatigarse va a fallar, ¿no? Un álabe termina comportándose como un elemento viga envoladizo, un elemento viga envoladizo en el cual el máximo momento fluctor se va a encontrar cerca a la base, ¿no? Y lo que vamos a encontrar es este tipo de fallas. La falla por stall o por fatiga es muy característica en los álabes, ya que son fundiciones de aluminio, ¿no? Por lo general, y estas fundiciones de aluminio son materiales muy quebrados, de un color ligeramente más claro, ¿no? Esta es la zona de falla por fatiga. Y vemos que de pronto se genera un cambio, ¿no? Un cambio es un grano más grueso, de un gris un tanto más oscuro. Esta es una zona de falla inminente o de falla espontánea, ¿no? La aleta se rompió hasta este punto y la sección restante ya es la falla por stall. Y ahora, ¿cómo es que esto se presenta en el campo, ¿no? ¿Cómo es que nosotros reconocemos si un ventilador está en stall o no? Vamos a revisar un par de videos en los cuales vamos a anotar el sonido. Aquí el sonido es sumamente importante para poder reconocer el régimen de stall. Vamos con el primer video en el cual quiero que presten mucha atención al sonido que encontramos en una labor. Muy bien, entonces como hemos podido escuchar, ese sonido característico, ¿no? Como un soplido que está ahí tratando de generar un flujo constante, eso ya nos da un indicio de que el ventilador está en stall, ¿no? Ahora vamos a ver este efecto, este mismo sonido, pero en el ventilador, ¿no? ¿Cómo es que el ventilador muestra el efecto stall? Acá tengamos mucho cuidado con el sonido, por favor. Muy bien. Hemos notado ese sonido, ¿no? Ese sonido es característico de un efecto stall, ¿no? Es lo que mencionábamos anteriormente, ¿no? Este régimen en el cual el ventilador está trabajando entre dos caudales, tratando de generar un flujo constante, haciendo esta maniobra, ¿no? De un caudal mayor a un caudal menor. Esto genera un esfuerzo fluctuante sobre los álabes, ¿no? Y este esfuerzo fluctuante viene generando esta fatiga en
el álave, ¿no? Causas, causas comunes que pueden presentarse en la obstrucción de conductos en un sistema de ventilación, ¿no? Causas operativas, el relleno de labores, ¿no? Casos como por ejemplo el corte relleno, en el cual hacemos el relleno hidráulico y muchas veces la chimenea queda muy baja, queda comunicada en un hastial, de tal manera que cuando el relleno ya está en una altura, comienza a obstruir la chimenea, ¿no? Construcción deficiente, ¿no? Nuevamente en el corte relleno, ¿no? Vamos haciendo el breasting hasta un punto en el cual comunicamos solamente a la altura de la labor, ¿no? Pero muchas veces es conveniente hacer un realce, ¿no? Un realce que permita que después del relleno haya un espacio suficiente, ¿no? Colapso de infraestructura, ¿no? En mi experiencia, en una mina en el centro teníamos tajo y teníamos mina subterránea, y cuando el tajo abierto hacía voladuras, terminaba pues pateando hacia las chimeneas, ¿no? Esto generaba que las chimeneas se colapsen y poco a poco iba incrementando la resistencia hasta que el ventilador entraba en stall, ¿no? Inadecuada selección del ventilador, es muy importante esto, ¿no? A veces creemos que un ventilador nos va a dar para todas las condiciones. Sin embargo, esto no siempre es así, ¿no? Tenemos que evaluar bien la resistencia a la cual va a trabajar este ventilador, sus cuáles van a ser las condiciones de trabajo y si la curva de operación de este ventilador va a estar a la altura o va a ser compatible con el régimen de trabajo, ¿no? Si no, vamos a tener un ventilador en stall que va a fallar en un poco tiempo, ¿no? Inadecuado diseño de la infraestructura, algo muy importante, ¿no? De repente no hemos seleccionado el diámetro de chimenea adecuado, ¿no? Al tener un diámetro muy restrictivo, vamos a tener inevitablemente una elevada resistencia, ¿no? Si hablamos de querer ventilar o hacer un flujo de 300.000 CFM por una chimenea de 1,20 m, ¿no? Eso va a generar o va a requerir una presión sumamente elevada, ¿no? Y si el ventilador no está a la altura, lo que va a hacer es entrar en un régimen inestable, ¿no? Y la correcta instalación del ventilador, ¿no? El sentido de giro, ¿no? Si nuestro ventilador trabaja eh, invertido, lo que vamos a tener es una menor capacidad, una reducción de su capacidad, ¿no? Y si el sistema es muy resistivo, lo que vamos a tener es una alta resistencia frente a un ventilador con una capacidad disminuida que va a terminar entrando en zona de stall, ¿no? Un tema que he podido yo observar en mi experiencia y que muchas veces pasamos por alto es el tema de flotación de agua, ¿no? Esto se genera cuando la velocidad del aire está entre 10 y 12 metros por segundo en chimeneas Reisbord con presencia de agua, de filtraciones de agua. En este rango de velocidades lo que hace el agua es flotar y al flotar se va acumulando poco a poco hasta que se genera un tapón de agua, ¿no? Esto ocurre por un inadecuado diseño de la infraestructura, ¿no? Un caso, por ejemplo, hacemos el diseño considerando el diámetro económico de la chimenea, ¿no? Decimos para 300.000 CFM vamos a irnos por una chimenea de 4 metros de diámetro. Sin embargo, si verificamos la velocidad, esto va a estar entre 10 y 12 metros por segundo, rango en el cual va a flotar el agua, ¿no? Y esto lo podemos ver a continuación. En este momento estamos presenciando una chimenea de ventilación de 3 metros de diámetro. Sin embargo, un aspecto importante que hay que considerar es la presencia de esta gran cantidad de agua, ¿no? Que es succionada por la chimenea, ¿no? Y que nos puede traer grandes problemas debido a la formación de tapones o acumulación de agua misma arriba, ¿no? Por eso que es importante siempre verificar la velocidad en la chimenea, ya que esto podría generar una elevada presión, una elevada resistencia, ¿no? Que podría terminar quemando el ventilador o generando un efecto stall, ¿no? Entonces, importante siempre verificar, ¿ya? Y ver que no se esté llevando a cabo este fenómeno, ¿no? Ahora, un tema muy importante es que nosotros antes del proyecto podemos considerar de que la roca es seca, ¿no?
de que el medio en el cual va a trabajar o donde vamos a cocer la chimenea es una condición seca. Sin embargo, debemos considerar de que el ventilador está generando una presión negativa, ¿no? Entonces, esta presión negativa lo que va a generar es que hay una depresión del nivel freático tendiendo a la filtración de agua hacia la chimenea. Esto sobre todo en condiciones o en minas en las cuales en la época de lluvia hay una recarga del nivel freático. Para ello siempre debemos considerar o bien trabajamos por debajo de los 10 metros por segundo o bien superamos los 12 metros por segundo. Y programas como el Benzing cuentan con esta opción, ¿no? Si bien hay que saber configurar adecuadamente el software, cuenta ya el programa con un sistema de alerta que nos avise sobre este fenómeno, ¿no? Y el otro punto es el tema de la instalación de ventiladores, ¿no? Como decíamos, si el ventilador lo instalamos incorrectamente y hacemos que funcione en un sentido contrario al de operación, vamos a tener un posible ingreso a zona de stall, ¿no? Y vamos a ver un caso, ¿no? Este es un caso de correcta instalación, ¿no? Aparentemente el ventilador se ve que está adecuadamente instalado, pero vamos a ver que en realidad esto no es así. Un aspecto importante que debemos identificar al momento de inspeccionar los ventiladores es si están trabajando en la rotación adecuada, ¿no? Esto lo verificamos de la aplicación de la rueda alineadora de flujo y de una manera más certera verificando la posición de los álabes, ¿no? Ya que siempre el borde de ataque estará en la dirección del ingreso y el borde de fuga estará en dirección hacia la salida del ventilador. En este caso vemos que hay algo extraño, ¿no? Si bien la rueda alineadora de flujo está en la dirección correcta, vemos de que la posición del álabe no es la adecuada, ¿no? Vemos que el borde de ataque está en la dirección hacia la salida. Por lo tanto, la acción de este ventilador no es adecuada. Lo que tenemos es que la rueda alineadora de flujo ha sido instalada. Aparentemente podría ser que está bien, pero sin embargo está trabajando en una condición totalmente deficiente. Esto también queda corroborado con las fechas de operación del ventilador, que van por lo general en la carcasa del mismo, pero que no están exentas de error después de una reparación o algún defecto. Entonces, como hemos podido ver, en la mina existen estos casos, ¿no? Por diversos motivos, ¿no? Capacitación de nuestro personal, eh, de repente hacemos las cosas de manera apresurada porque la operación no nos exige, entonces puede llevarse a cabo este tipo de instalaciones incorrectas que nos pueden traer problemas, ¿no? Otra de las fallas que se pueden presentar son las fallas por corrosión, ¿no? Como sabemos, en toda operación minera van a existir gases, ¿no? Gases en distintas concentraciones, las cuales pueden llevar a la generación de soluciones ácidas, ¿no? El caso del CO2, ¿no? El CO2 puede generar ácido carbónico, ¿no? El SO2, ácido sulfúrico, el H2S, el ácido sulfídrico, el NO2, ácido nítrico, ¿no? Y estos gases que generan estos ácidos, si bien va a depender bastante de la condición en la cual se encuentren, ¿no? Ya que va a tener que haber ciertos parámetros de concentración de gases, concentración de humedad, para que se generen estos ácidos, lo que van a hacer es atacar directamente al ventilador, ¿no? Ya que van a estar en contacto directo con los componentes, principalmente los álabes y la carcasa, ¿no? Y si bien estos componentes vienen con un recubrimiento de fábrica, el mismo trabajo hace que este recubrimiento termine por prenderse y dejar el material prácticamente al desnudo, ¿no? Un caso que siempre recuerdo es este de aquí, ¿no? Este es un ventilador aquí en una mina de Perú. Eh, Recuerdo muy bien que eran las 3:30 de la mañana, estaba descansando de la guardia y me llaman, ¿no? Del centro de control, ¿no? Y me dicen, ingeniero, me informan que el ventilador se ha partido en dos, ¿no?
uno no entiende, ¿no?, ese tipo de reportes, ¿no? ¿Qué es lo que puede pasar, ¿no? ¿Qué es lo que hace que un ventilador se parte en dos? Y en primer lugar, ¿por qué un ventilador está partido en dos? Inmediatamente fuimos a la zona de donde se encontraba el ventilador y lo que encontramos es esto, ¿no? ¿Qué es lo que ha sucedido aquí, no? Como vemos, porque parece que hubiesen aplicado algún método de corte, oxicorte, para poder hacer ese corte tan parejo, ¿no? Igualmente los álabes totalmente corroídos, y algo que lo diferencia de la falla por abrasión que vamos a ver más adelante es que aquí se afecta tanto la carcasa como el impulsor, ¿no? El eje del impulsor, ¿no? Mientras que en la falla por abrasión vamos a ver que solamente se afecta el álabe, ¿no? Esto es un tema que tenemos que tener en cuenta, ¿no?, para poder diferenciar estos dos tipos de fallas, ¿no? Haciendo el análisis correspondiente, esta mina era una mina con una pirita bastante reactiva que generaba elevados niveles de gas, ¿no? Este gas era extraído por esta chimenea y había empezado la temporada de lluvia, ¿no? Justamente esta filtración de lluvia, de humedad en la chimenea, hacía que se formara ácido que llegaba al ventilador y terminaba por generar esta falla, ¿no? Hicimos el reemplazo, al final el ventilador duró solamente 15 días más, nuevamente se presentó la corrosión y tuvimos ya que prácticamente descartar esa chimenea, ¿no? No pudimos hacer uso de esa chimenea para ventilación, ¿no?, porque genera este efecto sobre los ventiladores, ¿no? Entonces, el aspecto importante aquí es la formación de condensación, ¿no?, y la presencia de filtraciones de agua, ¿no? Si tenemos condensación y tenemos filtración de agua, esto junto con un gas que presente un elevado grado de solubilidad, va a generarse inevitablemente ácido, ¿no? Y los efectos están más que claros en esta. Entramos a lo que es fallas por abrasión, ¿no? La abrasión es la acción mecánica de rozamiento y desgaste que provoca la erosión de un material, ¿no? Y en este caso tenemos una erosión eólica, ¿no?, que básicamente es un esfuerzo de cizalla producido por el flujo, ¿no? Y al hablar de cizalla, lo que hablamos es de un comportamiento tangencial hacia la superficie, ¿no? Entonces, vemos aquí un álade que está en una etapa temprana de abrasión, ¿no? Vemos que se forma una especie de dientes, ¿no? Sin embargo, esto no es característico de todos los procesos de abrasión, ¿no? Va a depender bastante del tipo de grano, el tamaño de las partículas que generan esta abrasión, ¿no? Vamos a ver otros casos. Vemos, por ejemplo, aquí la abrasión sobre los álabes en la succión, ¿no? Vemos que hay una abrasión sobre el álabe, prácticamente sobre todo el borde de ataque, ¿no? Mientras que por el lado de la descarga se produce un desgaste más hacia las puntas, tendiendo más a redondearlas, ¿no? Entonces, va a depender también sobre qué lado estemos analizando en la abrasión, ¿no?, si va a ser sobre la succión o sobre la descarga. El ángulo de ataque va a jugar también un papel importante sobre cómo va a hacerse o cómo va a producirse esta abrasión, ¿no? Y el perfil de velocidad juega aquí un papel importante, ¿no? El perfil de velocidad, recordemos que el ventilador cuenta con una obstrucción central que lo que hace es que el flujo se divida en una especie de anillo, ¿no? Anillo en el cual vamos a tener un pico de velocidad que va a afectar directamente al álabe, ¿no? Entonces, vamos a ver en cierto modo una impresión de este perfil de velocidad sobre el álabe, ¿no? Esto vamos a verlo en el siguiente video. ¿No? Le hemos puesto en una zona crítica la chimenea que ventila nuestro pocket, una zona de bastante polución, ¿no? Y en este caso hemos visto, pues, o vemos aquí ya los resultados después de un determinado tiempo, ¿no?
A ver si la cámara nos ayuda. Y ahí vemos, ¿no? Vemos las aletas que se han desgastado en la parte central, lo cual es un poco extraño, ¿no? Pues normalmente la velocidad más alta se encuentra en las puntas, ¿no? En el conocido, el famoso tip velocity. Sin embargo, vemos que las puntas no están tan desgastadas, sin embargo, vemos que sí hay un desgaste significativo en la parte central, ¿no? El borde de ataque. Y otro aspecto importante es que también el borde de fuga, ¿no? El borde de fuga también presenta desgaste. Entonces, acá hay bastantes cosas por analizar, ya que normalmente el borde de ataque es el que presenta mayor impacto. Sin embargo, vemos que el borde de fuga también está presentando un desgaste significativo, ¿no? Esto tenemos que analizarlo, tenemos que ver lo que está sucediendo. Recordemos también el borde de fuga también se caracteriza por tener una mayor velocidad. Sin embargo, no hay un impacto, ya que el flujo va de manera paralela a este, ¿no? Entonces, aquí veríamos los efectos de dos efectos, ¿no? Uno, el tema de impacto, que es el borde de ataque, y otro, el tema de rozamiento por alta velocidad de fuga, ¿no? Vamos a ver, creo que este ventilador ya tenemos que proceder a retirarlo, ya que a mi parecer o en mi opinión el riesgo de falla es inminente, ¿no? Y esto podría acarrear fallas en el motor y otras cosas, ¿no? Entonces vamos a programar el cambio y vamos a devolverlo al proveedor para que haga los análisis correspondientes, ¿no? Eso es todo por el momento y hasta una próxima oportunidad. Chao, chao. Entonces, como veíamos, el perfil de velocidad quedó impreso, ¿no? Si bien en ese momento, cuando uno hace el análisis, piensa en la velocidad de giro del rotor, complementando el análisis, en realidad lo que vemos es el perfil de velocidad, ¿no? Perfil de velocidad que va en dirección axial e imprime este desgaste sobre el ala, ¿no? Como mencionábamos, en este caso la carcasa no se ve afectada, ¿no? Debido a que si tomamos en cuenta el perfil de velocidad, prácticamente en la carcasa la velocidad del aire es cero, ¿no? O es muy cercana a cero, mientras que en la parte central se produce el mayor pico de velocidad, ¿no? Entonces, esto es una clara evidencia de que la abrasión va a depender bastante de lo que es la velocidad axial del aire, ¿no? Y un caso que se puede presentar es la presencia de humedad y polvo, ¿no? La presencia de humedad y polvo lo que va a generar es que se produzca esta abrasión debido a que va generando un lavado y a la vez un impacto de las partículas, ¿no? Una abrasión por parte de las partículas y un lavado por parte de la humedad. Esto acelera rápidamente el proceso de desgaste de los álabes, ¿no? Aquí viene un caso muy importante, ¿no? Si bien habíamos mencionado la presencia de humedad debido a charcos de agua en la succión, ¿no? En este caso vamos a observar que la presencia de humedad se debe al proceso de descompresión del aire, ¿no? Vamos a ver que en este caso no hay ninguna filtración ni ningún cuerpo de agua en la succión del ventilador. Sin embargo, el mismo aire, por efecto del ventilador, está generando humedad. Muy bien, como veíamos, hay incluso un goteo de agua, ¿no? Del ventilador, ¿no? Por lo cual, en ese momento suponíamos que había un cuerpo de agua, una filtración por el lado de la succión del ventilador, ¿no? Sin embargo, vamos a llevar a cabo la inspección para ver cuáles fueron los resultados de esto. Muy bien, hemos procedido a paralizar el ventilador para verificar si esta agua que vemos acá es producto de un charco de agua de repente en la succión del ventilador, o de repente es condensación, ¿no? Condensación producto de la compresión del ventilador, que también es un fenómeno que se puede presentar. Entonces hemos abierto acá el tapón, vamos a empezar. Recuerden que este es un extractor de polvo que está en una comunicación echadero, ¿no? Esperemos la Siria nos ayude. Vamos a empezar.
muy bien. Y vemos que no, efectivamente no. No sé si lo pueden ver, pero no hay ningún charco de agua en la succión del ventilador, pero sí vemos una gran cantidad de humedad, de agua en la succión. Y esto, señores, es un efecto de condensación, ¿no? Producto de la compresión del ventilador, que hace que el agua se condense y se forme una relativa cantidad de condensación de agua, ¿no? Entonces vemos que acá está totalmente húmedo, incluso está goteando, como veíamos en la parte posterior del ventilador, en la descarga, ¿no? Y si esto lo asociamos también con el polvo, definitivamente vamos a tener una rápida erosión del ventilador, ¿no? Entonces este ventilador vamos a tener que estar monitoreándolo de manera continua para ver que no falle sus rodamientos o el estado de sus aletas, la erosión en sus aletas, ¿no? Debido a la mezcla de polvo y agua, va a presentarse seguramente en un corto plazo, ¿no? Entonces, lo más importante que hay que resaltar es este fenómeno de condensación, producto de la compresión generada por el ventilador, ¿no? Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Muy bien, entonces como veíamos, el ventilador al generar un cambio en la densidad del aire, lo que va a generar es justamente que se produzcan este tipo de fenómenos, ¿no? Hablar ya de cambios de densidad, de temperatura, es un tema que de repente no corresponde en esta presentación, pero podríamos tocarlo en una próxima oportunidad. Finalmente llegamos a las conclusiones, ¿no? ¿Qué es lo que podemos concluir de todas estas láminas que hemos visto, ¿no? En primer lugar, definamos adecuadamente las condiciones de trabajo, ¿no? Para que así el régimen de lubricación pueda ser adecuadamente definido. Principalmente la temperatura de operación, ¿no? Es lo que debemos cuidar en el ventilador, en el ventilador y en los rodamientos, para que estos puedan trabajar de manera adecuada y prolongar su tiempo. La vibración es parte del equipo, ¿no? La única forma en que no haya vibración en un ventilador es que el ventilador esté apagado. Entonces, al ser parte del equipo, siempre debemos controlar que esté dentro de los límites recomendados. Y importante el tema de resonancia, ¿no? Debemos evitar la resonancia en todo momento. Para ello, debemos consultar con el fabricante las frecuencias naturales del equipo y ver estas cómo se encuentran con relación al uso del variador de frecuencia, ¿no? No vaya a ser que hagamos un plan de ahorro de energía basado en un variador de frecuencia que termine haciendo que el ventilador ingrese en un régimen de resonancia y generando su falla prematura. Debemos considerar la configuración del motor a fin de evitar accesos al bobinado, ¿no? Esto principalmente o especialmente en motores reparados, ¿no? A veces la reparación no es la más adecuada, no se utilizan los componentes adecuados para reparar las coberturas de los cables, no son eh, las que deberían ser, o las resinas empleadas para sellar el motor no son las más adecuadas o no son adecuadamente aplicadas, y esto genera espacios para que el agua pueda filtrar dentro del bobinado y generar ese cortocircuito y ese cortocircuito que termina por fundir todo el bobinado del motor. El régimen de stall lo que va a generar es fatiga en los álabes, y esto es una falla acumulativa. Estar en stall no significa que el ventilador vaya a fallar de manera inmediata, sino que va a trabajar durante un determinado tiempo hasta que la acumulación de la falla lleve a que se produzca una rotura de los álabes, ¿no? Y esto va a terminar por arrastrar a los demás componentes, puede trancar el motor, puede dañar las tapas del motor, el soporte del motor, y terminar haciendo una reparación bastante costosa. La presencia de gases asociados a la operación puede generar soluciones ácidas, ¿no? Esto, como hemos mencionado, debido a condiciones que se pueden presentar, condiciones de humedad, condiciones de concentración de los gases que generen que se produzca esta disolución de los gases en la humedad y formen estos ácidos, ¿no? Y al estar en contacto con el ventilador, definitivamente van a afectar sobre este. Y la presencia de material particulado va a generar definitivamente abrasión en los álabes del ventilador, ¿no? Esto va a hacer que
se modifique el perfil del álave, comience a haber una disminución progresiva de la capacidad y llegue al punto en que lo desgaste tanto que ya no soporte el esfuerzo y termine fallando el álave. Estas son, yo creo, las conclusiones más importantes que podemos sacar de lo que hemos presentado el día de hoy. Agradezco su participación. Dejamos abierto el micrófono para los que tengan consultas. Sí, Daniel, muchas gracias por tu muy brillante exposición. Por favor, si alguien tuviese una consulta para el ingeniero Daniel, active su micrófono, por favor. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Me Buenas escuchan? tardes. ¿Qué Sí, te tal, ingeniero escuchamos. Daniel? Buenas tardes. Una consulta. En el tema del video en donde se puede observar el exceso de agua y, como usted menciona, por el tema de la condensación, ¿qué medidas de control ustedes tomarían para no poder tener este mismo problema cada vez, ¿no? ¿Qué es lo que realizan o qué plan de trabajo ustedes ejecutan en ese momento? Al hablar de buscar medidas para este tipo de fenómenos que se producen, es hablar de acondicionamiento del aire, ¿no? Hablar de acondicionamiento del aire es definitivamente una inversión bastante considerable, ¿no? El costo-beneficio de evitar este tipo de formaciones de humedad, ¿qué te puedo decir? Pues va a superar grandemente el costo de mantener o reparar un ventilador, ¿no? Sin embargo, podemos aplicar algunas estrategias, ¿no? Lo primero es verificar si es que no hay en un campo lejano alguna fuente de humedad, ¿no? De repente, lejos del ventilador hay fugas a través de tuberías que terminan haciendo o incrementando el contenido de humedad del aire, ¿no? Otra estrategia puede ser colocar lámparas, ¿no? Pero por el nivel de polución que has visto en el video, dudo mucho que pueda aguantar una lámpara bajo esas condiciones. Otra condición que puede ayudar es reubicar el ventilador, ¿no? Reubicar el ventilador de repente hacia una zona más cercana de nuestra fuente de polución o alejarlo, ¿no? Entonces, esta variación de las condiciones termoambientales puede generar que no haya ya esta descompresión del aire. Entonces, si tú quieres, tal como está, hacer que se deje de generar esta humedad, hablamos de acondicionar el aire. Y eso implica usar enfriadores, usar calefactores que para la aplicación de repente no te van a ser económicamente factibles, ¿no? En este caso, te comento, ¿no? Una semana después volvimos y el ventilador estaba totalmente seco. ¿Qué es lo que había pasado? Que se había formado algunos charcos cerca a otros puntos del echadero, ¿no? Y estos charcos estaban filtrándose hacia el ORPAS y generando otros problemas. Y la operación lo que hizo fue secar todos estos charcos. Al secarse todos estos charcos, se disminuyó la presencia de humedad en el ORPAS y se secó el ventilador, ¿no? Entonces, el tema psicrométrico, el tema de condiciones del aire es así, ¿no? Es muy variable, muy fluctuante y puede aparecer como desaparecer, ¿no? No sé si contesto tu pregunta con eso, ¿no? Sí, ingeniero, muy claro, muy amable, gracias. Listo. Otra consulta adicional, por favor. Puede activar sus micrófonos. Daniel, buenas tardes. No sé si me copias. Sí, te copio un poco lejos. De repente puedes acercarte un poco más a tu micrófono. Buenas tardes. Bueno, te habla Rubén Méndez. Ah, ya, a ver. Vamos primero con Rubén, a ver, por favor. Es Adelante. respecto al tema de obstrucción por flotación de agua. Hay Sí, veces que adelante. no se puede controlar el agua, tú sabes por experiencia. El agua se presenta por microfisuras que puede estar en la chimenea. Puede ser una chimenea que lo has hecho con Anima o Raibori, ¿no? Entonces, por ejemplo, a veces cuando han vendido consultores extranjeros,
donde quizás no hayan tenido esta vivencia como la tenemos nosotros, ¿no? Ellos siempre recomiendan, por un tema aerodinámico, se coloquen los codos en la cabeza de la chimenea, sobre todo los ventiladores principales, te hablo, porque es donde hay más presencia de polución, ¿no? Codos con deflectores, en vez de caseta, porque las casetas te generan cierta resistencia por choque. Pero la experiencia también nos dice que colocando esos codos con deflectores y en una zona donde hay mucha presencia de agua no funciona. ¿Qué nos puedes opinar o qué recomiendas tú, por ejemplo, en tu experiencia que tienes respecto? ¿Cuál recomendarías tú en una zona donde hay mucha presencia de agua por filtración en la misma chimenea? ¿Colocar codos con deflectores o hacer una caseta de gran dimensión? Bueno, muchas gracias por tu pregunta, Rubén. En realidad, con lo que me comentas, no estamos atacando el problema, ¿no? O sea, tanto el plenum o la caseta que mencionas como el codo, lo que atacan es la pérdida puntual, ¿no? Generada por el codo, ¿no? Básicamente hacemos más aerodinámico el codo para disminuir la pérdida puntual, ¿no? Sin embargo, cuando hablamos de flotación de agua, lo que estamos hablando es un fenómeno en el medio de la chimenea, ¿no? En una parte del circuito. Entonces, básicamente lo que tenemos aquí es que el codo o el plenum no van a hacer nada, ¿no? El agua está prácticamente quieta en medio de la chimenea, ¿no? Está ahí flotando. Y en mi experiencia, primero, es un buen diseño. Evitar estar entre los 10 y 12 metros por segundo que generan esta flotación de agua. Si ya estamos con el problema encima, inevitablemente tenemos que optar por dos opciones. O disminuimos la capacidad del ventilador para salir de este rango de velocidad, o le incrementamos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Si estamos en 300.000 CFM en una chimenea de 4 metros, que es la experiencia que a mí me tocó revisar, ¿no? La propuesta fue básicamente, oye, vámonos a 350.000 o a 400.000 CFM, ¿no? El diámetro de la chimenea da, vamos a gastar un poco más de repente en energía, pero nos vamos a evitar este problema de que el ventilador esté entrando en stall o incluso se esté quemando, ¿no? Entonces, esa es, en mi opinión, la forma en la cual debemos atacar este problema de flotación del agua, ¿no? Primero, un buen diseño, y si ya no hay más solución, en mi caso no habíamos comprado todavía el ventilador, entonces dijimos, vámonos por un ventilador más grande, ¿no? Entonces, nos fuimos por un ventilador de mayor dimensión, y con eso nos dimos una cobertura para poder evitar este fenómeno de flotación del agua. No sé si con esto te puedo ayudar en algo, Rubén. Sí, bueno, te hacía la consulta porque nosotros hemos tenido esa experiencia y donde ha habido bastante agua, sobre todo en la chimenea, ¿no? Pero no ha habido el aumento de presión, hemos medido las presiones en los ventiladores, ¿no? Pero sí, o sea, se humedece bastante el ventilador. Lo que nos ha ayudado a nosotros son las casetas, o sea, al hacer casetas bastante grandes, cámaras donde están colocados los ventiladores, entonces al bajar la velocidad, el agua, ¿no?, empieza a condensarse ahí mismo, ¿no es cierto?, porque ingresa pues como vaporizada a esa cámara y se bajó pues que se humedezca mucho más el ventilador. Indudablemente es un poco más recomendable que tenga un poco mayor de presión los ventiladores para poder vencer esta capa que se forma como una cortina. Y eso es lo que a nosotros nos ha funcionado, sino que cuando vienen los consultores extranjeros, siempre ellos se van en el tema aerodinámico, pero no se fijan en esto que tú estás observando. Y me parece muy bien, porque en realidad esa vivencia sí lo tenemos nosotros acá en Perú. Así es. De todas maneras, gracias, Daniel, si está bien claro. Claro. Que tienes que atacar el problema, como tú dices, ¿no? En este caso, el problema es esa cortina que se forma, que te genera te suma la presión y puede estar en el stall del ventilador, ¿no? Entonces, nuestros ventiladores han podido vencer eso, no ha habido mayor problema, la velocidad ha estado sobre 14, 15 metros,
Y no es que se ha gastado un poco más de energía, pero se ha evitado. Pero sí se ha humedecido el ventilador, no tanto como hubiese sido con un codo. Claro, ahora, hablando de netamente contención de la humedad, lo que tú mencionas, ¿no? Un plenum definitivamente te va a otorgar una mayor área en la cual la velocidad va a caer y el agua va inevitablemente tener que decantar. Entonces, si hablamos de contención de humedad, el plenum siempre va a ser lo mejor. Así es. Ya, Daniel, muchas gracias. Gracias a ti, Rubén. Teníamos otra pregunta, por favor, adelante. Sí, Luis Húngaro, creo. Señor Luis Húngaro, por favor. Buenas tardes. Bien. Sí, Buenas tardes. adelante, te escucho. Ya. Mi pregunta es la siguiente. Entendamos que en un ventilador siempre el material que más se tiende a fallar son los álabes, ¿no es cierto? Ya. Pero en toda la experiencia que has tenido, no sé, ese tipo o ese componente, ¿se ha tenido que cambiar de material o se ha hecho algún tratamiento, ¿no? Porque si nosotros cambiamos de material, el componente que va a sufrir más es el motor, ¿no es cierto? Pero no sé, hay un componente idóneo que nos proporcione mayor vida útil, porque es el componente que más se va a tender a desgastar, ¿no? Gracias. Bueno, gracias a ti por tu pregunta. Tengo conocimiento de algunas empresas que están llevando a cabo estudios de mejora, básicamente tratando de hacer el uso de polímeros para fabricar las aletas, ¿no? ¿Cuál es el problema de los álabes en sí, ¿no? Es la forma que tienen, ¿no? Al tener que presentar una superficie aerodinámica, inevitablemente lo mejor va a ser trabajar con una fundición, ¿no? Y al hablar de fundición estamos hablando de un material que va a tener que ser con un bajo módulo de elasticidad, ¿no? Va a tender a quebrarse, ¿no? Va a tender a ser quebradizo debido a su mismo proceso de fabricación, ¿no? No, más allá de lo que es polímeros, no he escuchado de otras pruebas que se esté llevando a cabo. Sí sé que, por ejemplo, hay otras marcas que trabajan con fierro fundido, ¿no? Para los álabes, pero definitivamente pues esto genera, como dices tú, un esfuerzo sobre el ventilador, requiere motores más grandes, una adecuada selección de los rodamientos, ¿no? Para evitar el tema axial sobre los mismos, ¿no? Entonces, creo que queda abierto para la comunidad, sobre todo en estudios en mecánica, sobre nuevos materiales que puedan trabajar de manera más eficiente, ¿no? Se comenta, por ejemplo, que los polímeros pueden tener la capacidad de no tener esta frecuencia de resonancia, ¿no? Lo cual sería muy interesante porque evitaríamos fallas de este tipo, ¿no? Entonces, lo que sí hay bastante son los recubrimientos, ¿no? Recubrimientos para poder soportar la corrosión, la erosión, pero el régimen minero es a veces tan intenso que termina pues por desprenderlos y nuevamente volvemos a lo mismo, ¿no? ¿No? En realidad no hay una tecnología definida para este tema de los álabes, ¿no? ¿Alguna pregunta adicional? No, entiendo yo que material de los álabes, bueno, material generalmente se llevan a cabo, se fabrican en una fundición, ¿no es cierto? Pero igual que una pieza también lo podemos llevar a un tratamiento, pues, no sé, puede ser un deplado, un revenido, que le da mayor resistencia, pues, o sea, incrementa la vida útil, no cambiando el material, sino útil, porque cambiar de material, bueno, no es tan factible porque tendremos que cambiar todo, ¿no? Eso es todo, gracias. No, gracias a ti. Voy a consultar con algunos colegas fabricantes. Si nos dejas tu correo, de repente ahí te puedo alcanzar más información. Listo. ¿Alguna consulta adicional, por favor, con los participantes para el ingeniero Daniel? Puede activar su micrófono. Muy bien. Quiero aprovechar esta oportunidad también para llegar o a facilitar a ustedes
nuestra nueva aplicación, ¿no? Estamos lanzando, junto con este webinar, nuestra aplicación llamada Ven App, una aplicación que ha sido conceptualizada para facilitar el cálculo de caídas de presión, tanto en minería como en tunelería. La aplicación cuenta con una plantilla de ingreso de datos, ¿no?, en la cual nos va a permitir ingresar condiciones de trabajo como son la temperatura seca, temperatura húmeda, presión barométrica y los datos del conducto, ¿no? Si es circular, si es tipo arco, si es una sección cuadrada, rectangular, la rugosidad del conducto, el flujo de aire, y nos va a dar resultados tan importantes como son la densidad del aire, la humedad, y lo que queremos saber, ¿no?, que es la cabeza de fricción y la cabeza de velocidad, ¿no?, tanto al nivel del mar como a las condiciones de trabajo, ¿no? Un tema importante que tiene esta aplicación es que nos permite contar con 5 tipos de análisis de sensibilidad, ¿no? Análisis de sensibilidad por sección, análisis de sensibilidad por caudal, por longitud, un análisis del alcance en función de la sección y un análisis de alcance en función del caudal, ¿no? Entonces, esto nos va a permitir identificar, por ejemplo, qué pasa si disminuimos o incrementamos el diámetro, ¿no? Cuánto podemos ganar en el alcance, cuánto va a variar la presión si variamos el caudal o si variamos la longitud, ¿no? Entonces, esto es una herramienta que esperamos se puede incrementar con el aporte de la comunidad minera, y estamos abiertos a cualquier recomendación, ¿no? El link para la descarga lo vamos a dejar en este momento en el chat. Solamente tienen que inscribirse y van a recibir el correspondiente link de descarga, ¿no? Voy a proceder a colocar el link en el chat correspondiente, ¿no? Muy bien, ya está el link. Por favor, si alguien me confirma si lo recibieron todos. Daniel, igual vamos a enviárselo a todos por correo para que lo puedan tener ahí en el correo, Daniel. Excelente, muy bien. Como repetimos, estamos abiertos a cualquier recomendación, cualquier comentario, y la idea es que esta aplicación pueda incrementarse con su aporte y va a estar siempre disponible para cualquier colega que la quiera usar, ¿no? Nuevamente, muchas gracias por su atención. Si no hubiese ninguna pregunta más, Franco, no sé. Sí, ¿alguna consulta adicional de parte de los asistentes, por favor? Ya si no, para dar finalizado el presente webinar. Daniel, muy buenas noches. Lo estoy buscando el aplicativo, ¿está en Play Store? No, hemos dejado un link, está en un servidor privado. Solamente tienen que ingresar al link que les hemos indicado en el chat, y ahí van a poder descargarlo, ¿no? Oh, bueno, lo busqué en Play Store, no lo encontré. Bueno, no hay problema. Perfecto, gracias. Listo, no sé si hubiese una consulta adicional. No, sobre el tema de temperatura de lubricación y todo ello, ¿qué tipo de lubricantes nos recomendarías en caso de que el proveedor o el que haga el mantenimiento de estos ventiladores, nosotros podamos hacer un seguimiento, ¿no? En realidad tendríamos que chequear qué tipo de rodamiento es el que tienes en ese momento, ¿no? No podría sinceramente recomendarte uno en este momento, ¿no? Sin embargo, si nos haces llegar tus condiciones de operación, podemos llegar a una recomendación más detallada, ¿no? Excelente. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias a todos nuevamente y hasta una próxima oportunidad. Listo, Daniel. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias a todos los participantes. Estamos en contacto entonces. Igual le vamos a enviar el link por correo. Muchas gracias con todos. Buenas noches. Buenas noches, Daniel. Gracias. Buenas noches con todos. Gracias.